todos, hoy quiero agradecer tu permanencia en estos videos. Yo soy Dani Mora, quien te acompaña en este proyecto. La temática de este encuentro girará en torno a campo gestáltico y otredades. Para esto nos va a estar acompañando desde Brasil Marcos José Müller. Él es psicólogo y filósofo, especialista en terapia gestal y en psicología clínica. Además, es magíster y doctor en filosofía. Es catedrático en Ontología y Clínica de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, desde el año 1994, profesor permanente en los programas de posgrado en Filosofía y Literatura desde el año 2000, es coordinador del Núcleo de Investigaciones del Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil. Por otro lado, es profesor invitado en varias formaciones de terapia gestal, además de coordinador y colaborador de proyectos sociales. Como sabemos, es autor de 15 libros, 5 de ellos traducidos al español, entre ellos Discursos, Narrativas y Otredades, Lecturas Gestálticas en Estructuralismo y Psicoanálisis, Intimidad, Coexistencia y Clínica, Otros, en una boda, Psicosis y Creación, Biopoder, Totalitarismo y la Clínica del Sufrimiento y Fenomenología y Terapia Gestal. En este encuentro vamos a estar dándole lugar a todo este tema de la otredad, del otro, de lo otro, de los cuerpos, de las narrativas. Entonces miremos qué tiene Marcos Müller para compartir con nosotros. Como siempre, espero disfruten de este encuentro. Marcos Müller, qué bueno tenerlo en este espacio. Justamente recordaba que al inicio de mi formación, hace 4 años, lo leía mucho con este tema del juego neurótico en su momento, ¿no? Entonces, gracias por estar acá, es un honor para mí tenerlo. Y bueno, eh, gracias. Pues soy yo que rinde gracias a ti y a la vez me gustaría felicitarte por la iniciativa que tuviste de compartir tu curiosidad, tu deseo Mm, alrededor de la Gestalt con nosotros todos. Creo que las personas que has invitado, la forma como te acercas de ellas, las preguntas que haces, la forma como las organizas y las difundes en la red, es así una aportación muy importante porque registra en la historia ideas que a veces están esparcidas, mm, están ahí se desarrollando en muchas partes, pero que muchas veces no son así recaudadas y unificadas alrededor de una misma identidad o de un mismo nombre, y tú lo estás haciendo. No me acuerdo de un proyecto en que la idea de Gestalt y campo haya sido así tan bien, como voy a decir, investigada, cuestionada, difundida. Entonces, enhorabuena por eso, y mm. para mí es un honor que yo esté entre los invitados. Muchas gracias. Con todo el gusto. Y es que era necesario, Marcos, porque entendemos que el recorrido histórico de la Gestalt ha sido muy importante, pero ha tenido un movimiento muy particular en Brasil. Pero claro, por Así el tema es, del idioma y demás, casi que quedan muy apartados de así es, Latinoamérica. Entonces, así es. para mí es sumamente importante e interesante, y como le comentaba, iba a tener otro invitado de allá para que podamos meternos un poco más en todo el movimiento que ha venido sucediendo en Brasil. Entonces, quiero comenzar con la pregunta básica. Yo creo que eh, me la pueda responder en cómo viene concibiendo hoy, porque sé que es una persona que va haciendo sus críticas y demás, pero cómo concibe hoy la terapia Gestalt con perspectiva de campo. Mm, como yo la concibo hoy. Hoy. Sí, es verdad, a mí me gusta decir que para mí Gestalt y campo son palabras sinónimas, son Mm, iguales. Y hablar de Gestalt y campo es casi una redundancia, mm, pero no en el malo sentido. mm, En lógica lo llamaríamos de tautología. A es igual a A, porque de alguna manera lo que se trata en la noción de campo siempre tiene que ver con
con una Gestalt. Quiero decir así, eh, te puedo explicar de otra manera? Es que en el campo, ¿sí? Se trata de las implicaciones formales, que decimos así, en las que se apoyan los cuerpos en sus procesos de división y mezcla. O sea, cada cuerpo solo se vuelve, voy a decir, particular o colectivo en función de los otros, de quienes se diferencia, con los que se funde. Carmen Vázquez ha dicho en la primera entrevista que has hecho, para que haya un yo, es preciso un tú como diferencia relativa. Esta idea de que cada uno se vuelve particular a partir de una implicación con el otro del que se diferencia, ahí está la idea de la configuración de un campo. Y también Carmen ha hecho otra referencia que me ha gustado mucho, que tiene que ver con Heisenberg. O sea, um, dos partículas, una vez que se encuentran o que se contactan de alguna manera, se contaminan y aunque después sigan sus caminos en sitios muy distintos, mantendrán entre sí una conexión y una implicación formal. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la genética, cuando, por ejemplo, los gametas sexuales, que son, o sea, los espermatozoides, los óvulos, los que resultan del proceso de meiosis, en algún momento del meiosis, eh, hay un entrecruzamiento de las cromátides que se llama quiasma o crossing over, y hay una mezcla de material genético entre una y otra. Y después que ellas se quedan divididas, o sea, de una célula haploide salen cuatro, de una célula diploide salen cuatro haploides. Ellas tendrán cada una parte del material genético de las otras. Entonces, de alguna manera, aunque sean distintas, están conectadas de alguna forma. Esta es la idea de campo. Y cuando esta idea surgió a partir de un filósofo que se llama Franz Brentano. Franz Brentano es interesante porque en 1874 él ha impartido un curso sobre la psicología desde un punto de vista empírico o experiencial. Y entre sus alumnos estaban a la vez Sigmund Freud y Edmund Husserl. O sea, y, y ahí en esta formulación, Brentano ha propuesto que, por ejemplo, los fenómenos psíquicos son totalidades que se forman, se asoman de manera espontánea, autóctona, son como que un todo que se forma de manera misteriosa, y la palabra para decirlo es Gestalt, o sea, un todo misterioso. Y después, tanto Husserl utilizó la noción de Gestalt para construir su fenomenología, cuánto Freud se utilizó de esta noción de fenómeno psíquico y su estructura gestáltica para pensar la noción de pulsión. Es muy interesante, muy curioso. Y entonces lo que pasa es que Husserl, cuando estaba hablando sobre la Gestalt y este todo que se forma de manera autónoma, él ha dicho, pues aquí lo que tenemos en esta Gestalt, en este todo misterioso, son implicaciones formales de unas partes con las otras, cuando una parte se muestra, se destaca, ella se destaca a partir de otras que están al fondo, pero están implicadas en esta que se destaca. Y Mm. esta comunidad, Husserl ha dicho, aquí tenemos un campo. O sea, la Gestalt entonces es un campo en que una cosa se vuelve particular a partir de sus conexiones, múltiples conexiones con todas las otras de las que se diferencia. Entonces, cuando tú me preguntas cómo veo la Gestalt de campo, y yo contesté, para mí es una tautología. Hacer Gestalt es siempre pensar la vida, pensar los fenómenos, pensar las relaciones, pensar los cuerpos desde el punto de vista de sus múltiples implicaciones con el entorno, con los otros cuerpos. Y me parece así muy interesante
que en el campo de la psicoterapia, o sea, los profesionales se dedican a rescatar esta perspectiva y invitar a las personas, por ejemplo, los pacientes, que lo reconozcan en sus vidas, que lo vean, vean a estas implicaciones, esas múltiples Mm, conexiones desde donde surgimos. Entonces, así lo veo como algo que, una noción que ya tiene una historia. Por ejemplo, cuando Husserl ha propuesto esta idea de que Gestalt es un campo, uno de sus alumnos, que era el psicólogo Wertheimer, porque Wertheimer y Kafka eran alumnos de Husserl. Entonces, cuando Wertheimer lo ha escuchado de Husserl, Wertheimer tenía una amistad muy cercana con Einstein y le ha informado, Einstein, mi maestro Husserl ha dicho algo sobre esta cosa de que hay conexiones en los cuerpos, los fenómenos cuando se muestran siempre también expresan a la vez algo que es casi invisible, que son imágenes, que son conexiones, implicaciones formales. El término alemán es Gestalthaft, que es implicación formal. Entonces, Gestalthaft, una implicación formal así, que desde donde cada uno sale diferenciado. Y como le comunicó a Einstein, y Einstein ha dicho, pues esto es genial, yo podría pensar el fenómeno de la luz como un campo y lo ha cogido a esta idea de campo. Entonces, me parece que hay algo que es muy novedoso, que viene del final del siglo XIX al comienzo del siglo XX y que muchas veces no se ha donado mucha importancia para esta perspectiva. Y es muy interesante que en el campo psicoterapéutico eso se ha de alguna manera rescatado, amplificado, ampliado, se ha agrandado, aunque yo piense que um, hay que seguir avanzando. Y mi ujú, trabajo, Dani, es en verdad intentar hacer aportaciones que hagan así que esta perspectiva de campo sea la más inclusiva, lo que significa decir, por ejemplo, que piense en la condición de la otredad, de las otredades, sobre manera que tenga en cuenta el hecho de que en estas implicaciones todas que cada uno tiene con el fondo, con el horizonte, o sea, con el entorno. Hay una cosa que no fuera muchas veces que los, por ejemplo, terapeutas Gestalt se ocuparon de ellas, pero que era un tema muy importante para Paul Goodman, que es el tema del poder, o sea, de las relaciones de poder. Porque el hecho de que estamos conectados con el entorno no significa que aquí no tengamos conexiones eh, con mucha tensión, con batallas, ujú. con violencias, o sea, que no tengamos desigualdades, que no tengamos, o sea, dificultades, o sea, que no tengamos vínculos de poder que ni siempre favorecen o facilitan que uno pueda distinguirse al revés. Muchas veces lo que pasa es que las relaciones de campo, lo que sale como figura es apenas una versión de otros cuerpos que sobre este uno ejercen un gran poder. Mm, Y esto lo vemos así a todo rato, por ejemplo, en nuestro trabajo como maestros, investigadores, como personas y como terapeutas. Muchas veces lo que las personas traen no tiene apenas que ver con una interrupción, una dificultad de seguir, de quedarse fijado en alguna cosa. No, lo que a veces pasa es que percibimos un sufrimiento que viene de otra cosa, que es, por ejemplo, la forma coercitiva con la que los otros cuerpos y sus narraciones y sus conductas ejercen un poder sobre uno sin que ujú. él pueda hacer algo distinto. Es por eso que en mi trayectoria, cuando yo he coincidido con la teoría del campo, tal como se puede leerla en la teoría del self de PHG, la conocí en los años 2000
y desde entonces me interesé mucho por ella y en el año 2007 publiqué un libro que se llama Fenomenología y Terapia Gestalt, donde ahí ya estudiaba toda una temática de la génesis de esta noción, cómo ella se formó, cómo Goodman la pensó a partir de las cosas, de los hallazgos de la pareja Pels y todo más. Y ahí yo he notado que, por ejemplo, se han desarrollado muchas tecnologías, muchas técnicas para pensar, por ejemplo, el tema de la neurosis, que tendría que ver con una fijación en una función de campo, que es la función yo, o sea, en esta dimensión en la que cada uno se busca de alguna manera concretar o una fantasía o entonces una forma de vincularse con los otros, pero y también las interrupciones en esta función, o sea, pero había también las otras funciones y en ese sentido yo me he percatado de que también en la función personalidad, que es otra función muy importante, había cosas que a veces se quedaban a medias o entonces interrumpidas o fijadas. Y es desde ahí entonces que empecé a pensar una cosa que llamé la clínica del sufrimiento ético, político y antropológico. Ujú. O sea, así como también, aparte de la función de ello, y de la manera como el fondo se presenta, el fondo de situaciones se presenta, empecé a pensar a partir de la sugerencia de Goodman y de la pareja Pels, empecé a pensar algo sobre la psicosis. Entonces, pero en el caso, lo que a mí me interesaba era siempre reconocer que en las relaciones de campo había mucho más de lo que había más que conexiones de implicación. Así, por ejemplo, Carmen ha hecho una cosa muy bella y con tu edición quedó aún más didáctica sobre la bandera de la Ucrania. O sea, hay el Mm. amarillo y el azul. Cada uno, tú eres el azul, yo soy el amarillo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento nuestros colores pueden de alguna manera sobrepasarse, unirse, hundirse y tendremos el verde. Y tú has hecho una pregunta muy interesante, que fue la siguiente. Tú preguntaste a Carmen, pero esto siempre, este verde, esta conexión, este momento ahí de mezcla, que se forma ahí entre el azul y el amarillo, es siempre nutritivo. Y Carmen ha dicho, pues sí, es nutritivo. Lo que pasa es que a veces uno y otro no pueden hacer estas conexiones. Entonces cada uno se queda ahí cerrado en su azul o en su amarillo. Pero a mí me interesó mucho lo que has preguntado, porque yo pienso sí, que a veces algunas conexiones, por ejemplo, no son nutritivas para los cuerpos, para Ujú. uno y para otro. Son Mm. problemáticas. Y aquí está el tema del poder. Y por eso, y a partir de esta teoría de campo que se llama, que fue primeramente propuesta en los términos de una teoría del self, lo que a mí no me gusta mucho, pero después puedo hablar sobre esto. Sin Ujú. embargo, el hecho de que en esta teoría de campo hay el reconocimiento de funciones de campo y nos permite así pensar de forma más amplia las múltiples conexiones, sus diferencias, sus diferentes matices, y de entre ellos la temática del poder. Entonces lo que veo hoy sobre la teoría del campo es así, es algo novedoso que se está desarrollando y que tiene mucho que aportar, mucho que hacer, mucho que pensar. Y para eso, entre tanto, es necesario que las personas que lidian con la noción de campo, que la practican, puedan así percatarse de que a veces hay algunas cosas que son contradictorias con la noción de campo. Ujú. Hay algunas nociones que cuando la intentamos pensar, o sea, cuando intentamos pensar el campo a partir de esas nociones, eso nos lleva a algunos líos, sí, algunas dificultades, una vez que intentan hacer con que, de alguna manera, esta cosa misteriosa que es la emergencia de figuras a partir de múltiples conexiones con el entorno, que esto pueda ser de alguna manera sistematizado, que esto pueda ser de alguna manera
reducido a una fórmula, a una comprensión. Por ejemplo, lo que a mí más me preocupa es el hecho de que, por ejemplo, Goodman empezó a pensar el campo en los términos de un self y lo ha hecho porque tenía por detrás toda una formación filosófica en Alemania, con la filosofía neocantiana y también con estudios sobre Husserl. Entonces, él estaba insistiendo en la idea de conciencia, y la idea de conciencia como una forma de pensar que podría ser el self. O sea, de hecho, self es, para Goodman es una manera de traducir la expresión Selbstbewusstsein. O sea, este Selbst del alemán, que se quedó como self, pero que en la filología estaba conectada con la palabra Bewusstsein, que era conciencia. Entonces, Husserl mismo lo ha admitido, que cuando él intentó pensar el campo en los términos de una Selbstbewusstsein, o sea, la forma de una conciencia, ahí había un problema que de alguna manera el campo se quedaba reducido a una unidad que ya no era más misteriosa, pero que era una unidad consciente, como si hubiera ahí una cosa que era así, una transparencia de este todo para él mismo. Pero eh, si es así, Husserl mismo ha dicho en una de sus obras que se llama Las Meditaciones Cartesianas, si es así, no es posible pensar la otredad, no es posible Mm, pensar el otro, porque el otro siempre pertenecerá al mismo. Y si ujú, pertenece al mismo, no es otro. claro. Entonces ahí está el tema. Y fue ahí, Tere, que me ha ocurrido una cosa, que fue la siguiente. Yo puedo ayudar así, a hacer con que la teoría de campo pueda reencontrar esta idea original que ha venido desde Brentano, que esa es la idea de un todo misterioso, abierto, que da paso a esto que es misterioso, como los otros son misteriosos, que es pensar las funciones de campo como formas de manifestación de otredades y no como principios o leyes o características constitutivas de una identidad que sería, o sea, la Gestalt como un self. No, al revés. A mí me gustaría pensar, así que me gusta pensar que estas funciones que Goodman llamó yo, personalidad, por ejemplo, ello, en verdad son formas de manifestación de otredades. Incluso el yo es una forma de otredad. Y aquí en el sentido de que, de las frases que ha dicho Carmen, para que un yo pueda comprenderse o de alguna manera distinguirse, es necesario que haya un tú desde donde se diferencia. Mm, Entonces, en ese sentido, incluso el yo está en función del tú. O sea, ahí hay un primado de la otredad. Entonces, si pensamos así, creo que estamos en una dirección que nos permite así hacer con que la noción de campo sea más inclusiva, ujú, um, y sea más ética. Ética en el sentido originario de la palabra ética, y que significa ofrecer a un extraño un hogar, sin ujú, pedirle ninguna información, pago, nada. Acogerlo, sobre todo cuando se encuentra en una situación de desborde, de sufrimiento, de abandono. O sea, esta idea de ética, a mí me parece así que si pensamos la Gestalt y sus funciones como manifestaciones de otredad, rescatamos un sentido ético importante para ujú. la, la Gestalt, que para mí es siempre campo. Sin embargo, después creo que tú me vas a preguntar algo sobre esto. Si me quieres cortar, me cortes, porque empiezo a hablar en lo paro. Aunque no es mi idioma, no soy brasileño, y lo siento por los errores No, no, en no, el para uso del nada. idioma. Eh,
¿sabes? Hay una otra cosa importante y que tiene que ver con esta diferencia entre la perspectiva neoyorquina y la perspectiva californiana, que es lo siguiente. Hay otredades que se manifiestan y que pueden ser compartidas, que pueden ser divididas, que pueden ser creadas, co-creadas, como el verde entre el azul y el amarillo. Pero a la vez hay cosas que no pueden ser compartidas, que no pueden ser co-creadas, que son muy íntimas, no porque pertenecen a uno, más porque justamente son otredades radicales, incluso para cada uno, en el sentido de que a veces conmigo, si yo soy amarillo, hay en mí algo de un matiz negro o blanco, hay algo que no encaja, que no cuadra, que no logro comprenderlo y que se manifiesta a veces como un duelo, como una agobia, como una angustia, o entonces como una gran excitación. Son cosas que no puedo explicarme sobre eso, y no porque esto no tiene que ver con el hecho de que sean cosas mías o profundas, no, pero tiene que ver con, con que son otredades que se manifiestan en mí como extraños, Mm, extraños para mí mismo. Entonces, me parece así, si los de Nueva York subrayaran mucho la idea de esto que podemos compartir, reproducir, co-crear, los de California han puesto mucha atención en esta idea de esto que no se puede pensar, no se puede compartir, no se puede explicar. O sea, cuando se dice, lose your mind, take your feelings, la idea de los sentimientos, tiene que ver con esta dimensión, este fondo de otredades, como por ejemplo la función ello. Y es así, para mí, lo que significa la intimidad. ujú, Pero para mí la intimidad no tiene que ver con esto que es privado, pero con esto que es inalcanzable, distintamente de lo que es público, que son ujú. esas funciones como por ejemplo la función personalidad, la función yo, que son funciones en las que estamos subrayando, señalando dimensiones en el campo que pueden ser arregladas, mezcladas, que pueden ser fundidas, Ujú. ampliadas, reproducidas. Y entonces creo así, de alguna manera, los dos tienen razón. O sea, Laura y Fritz, los dos, o Goodman en el momento en que estaba ahí en Prepa Gestalt, y también Fritz después cuando se fue a Esalen, y todo que desde ahí se ha desarrollado, como por ejemplo lo que ha hecho Naranjo, después lo que ha hecho Nana, entonces Nana Schnack, esto todo de alguna manera tiene una conexión, y la conexión es que todo esto son dimensiones del campo. Claro. Bien, Eh, Marcos. eh, A sí, ver, porque son muchas cosas, ¿no? Quedo atrapado con dos términos que has nombrado mucho, y es la primacía de la otredad, ¿sí? Y el tema de los cuerpos, que creo que podemos seguir desplegando. Incluso me queda por muy acá bien. rondando una gran pregunta, que es, ¿qué hacemos entonces con la teoría del self, el tema de la conciencia y la figura de la otredad? Pero antes de contestar eso, me gustaría saber, como el tema que nos convoca o que tú propones es campo gestáltico y otredades, quiero ir a algo previo, y es, cuando te refieres a otredades, ¿a qué haces referencia? Muy bien. Em, Me hago referencia a las funciones de campo. Otredades son funciones de campo. ¿Y por qué las nombro así? Porque hay algo que no he dicho antes cuando presenté la noción de Gestalthaft o implicación formal, que es desde donde surgió incluso la noción de campo. Cuando Brentano fue convocado a dar un ejemplo de qué podría ser este todo autónomo, que es la Gestalt, en que cada figura se muestra a partir de sus implicaciones con algo que está en el fondo, Brentano ha presentado dos ejemplos. Uno que es la vivencia de las afecciones y el otro ejemplo fue la vivencia de la temporalidad.
Entonces, esta cosa que está más allá de lo inercial, más allá de lo material, esta temporalidad de imágenes, esto es justo lo que estoy llamando de otredades. Son funciones temporales que me traen el pasado, me traen el futuro y hacen con que cada cuerpo en la actualidad, en el aquí y ahora, esté vinculado con mucho más de lo que cabe en el presente. Entonces, las otredades en verdad son otredades en relación a la materialidad inercial. Ujú, Nuestros cuerpos, por ejemplo, tienen una configuración material que en el momento siguiente va a cambiar. ujú, Pero aunque ha cambiado, esto que fuimos de alguna manera sigue presente como un fondo, sigue presente como una temporalidad que es el pasado, pero ujú, que está disponible como un fondo desde donde se puede distinguir la ujú, actualidad. ujú. Pues ahí está la otra edad. Sí, Marcos, si te pregunto algo, entonces, bajo esta lógica, ¿hay una distinción entre el otro y lo otro? El otro como humano o como un otro humano, ¿cierto? Y lo otro como estas funciones del campo. Así, cuando me lo vas diciendo, lo voy entendiendo, pero quiero saber qué piensas de esto. me parece muy bien. A mí me gusta decir lo siguiente. Nosotros somos cuerpos, ¿sí? Porque no hay nada, no hay ninguna otredad, no hay ninguna imagen, no hay nada que Ujú, se sostiene, no hay nada que pueda ocurrir de manera independiente de los cuerpos. Todo se ujú, manifiesta en el aquí ahora, o sea, en los cuerpos. Entonces, las otredades todas se manifiestan en los cuerpos. Pero hay diferencias, diferentes otredades, son diferentes funciones. Por ejemplo, hay una otredad que tiene que ver con algo que de alguna forma que los cuerpos en el presente pueden compartir. Supongamos la lengua española, o sea, la lengua española, tú la manejas así, tú eres un hispanohablante, yo no lo soy, pero cuando te veo hablar, cuando te veo expresarte, de alguna manera remites a una cosa que para mí es otra, que es otro idioma, pero en mi cuerpo yo puedo de alguna manera concretar, reproducir esto. Entonces, ahí está el otro. El otro es todo que los cuerpos pueden de alguna manera reproducir en el presente. Entonces, hay diferentes maneras de pensar el otro. Por ejemplo, el otro es un idioma, o sea, un saber, pero el otro también puede ser una fantasía. Supongamos que te veo, que me miras con curiosidad. No sé, ¿qué es esto que buscas? Entonces puedo fantasear que tú buscas algo en lo que estoy diciendo, concretando con mi cuerpo. Entonces, ahí también la fantasía es una forma de otra edad que llamo el otro. Ahora, a la vez, cuando hablamos, también veo que muchas veces en expresiones, supongamos que en algún momento veo que te cae una lágrima o que un color te viene, te pone rojo, o sea, o con una tensión en la musculatura de la cara. Y lo que pasa es que por más que busque cuál es el otro que está ahí, que puedo yo reproducir, no lo encuentro. Y ahí está lo otro, porque es una otredad que no se deja reproducir, que se manifiesta de manera singular en tu cuerpo y que además ni tú mismo es capaz de explicarla. Porque cuando empiezas a explicarla, estarás haciendo referencia, estarás buscando algo en el español, algo haciendo una fantasía, o sea, estarás haciendo una descripción científica o una descripción subjetiva o incluso religiosa, pero ninguna de esas descripciones, ninguna de esas narraciones logrará reproducir esto que ha venido en aquel rato, en aquel instante. Ahí está lo otro. En francés, que todo esto viene del latín, o sea, de
que es autre y autrain. O sea, en francés, autre y autrui. Y como decimos en español, el otro y lo otro, que es algo más indefinible y además que no se puede reproducir, que no es reproducible. Entonces, para mí, creo que todas las afecciones, esto que llamamos de resonancias afectivas, como el sufrimiento, como la angustia, la excitación, el erotismo, son dimensiones de lo otro. el otro. Así es. Ok. Eh, Ahora, estas cosas que podemos compartir, como por ejemplo los saberes lingüísticos, los saberes científicos, o sea, los saberes que son de la filosofía, de las tecnologías, así también como las fantasías deseantes, y también los rituales religiosos en que buscamos por medio de los rituales una manifestación de algo que está, que es fantástico, que es muy grande, que es una epifanía de una divinidad. Esto todo son dimensiones del otro. Por eso he hecho a partir de un dibujo que por primera vez fue propuesto en la tradición fenomenológica y que yo lo he implementado a partir de una carta que se escribió a Goodman, a Keller. Esto me ha permitido aplicar este modelo, que es el modelo de la temporalidad, a la teoría del self. Y ahora sigo agrandando este modelo, pero ahora con esta idea de la otra edad. Entonces, lo siguiente, supongamos que aquí yo tenga, por ejemplo, el pasado y acá me voy hacia el futuro. Y hay otras edades que están, esta línea imaginaria, hay otras edades que están abajo y otras edades que están arriba. ¿Sí? Lo que significa que aquí hay, estas dos son pasado, esta es presente, por ejemplo, estas son futuro. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre ellas, porque las que están arriba son del orden del otro, el otro, son reproducibles. Las que están abajo son lo otro. Entonces, en el presente, el saber, en el futuro, el deseo, en el pasado, la fe en las divinidades, porque todos los dioses vienen del pasado. Narrativas sobre los dioses, narrativas del saber que podemos concretar en el presente y narrativas de fantasía sobre qué se quiere de nosotros. Abajo tenemos los otros, que es lo que se muere, el duelo, lo que es del campo del sueño, la ensoñación, lo que es el campo del erotismo. Entonces, la angustia del duelo, el devaneo y la ensoñación, así como la excitación en la fiesta, son cosas que no se puede explicar, que los cuerpos viven de manera singular. Ahora, lo que puedo compartir son narrativas, que son el otro, rituales religiosos, tecnologías científicas que son formas de poder, y otra parte, una cosa que llamo, o sea, de fantasías psíquicas, y aquí está el yo. Entonces, la función yo, la función ello, la función personalidad, Mm. pero también hay una función fantástica, una función mística y la ensoñación. La idea es que hay para los cuerpos en la frontera muchas formas de alcanzar el fondo. Hay mucha manera de señalar imágenes en los cuerpos. Estoy contigo aquí y puedo ver en tu cara, en tus improntas, en tus huellas, puedo ver algo de sagrado, algo de saber, algo de deseo. Y esto puedo describir, puedo reproducir, puedo compartir. Es el verde es la mezcla a que se refería Carmen Mm. en su video. Pero hay cosas que no pueden ser compartidas. Aunque intente decírmelas, no me salen, porque de alguna manera
tiene que ver con el momento en que los cuerpos y las narrativas se están desbordando. Es el campo del derroche, de la muerte, que es el ello, ¿sí? La pulsión y el goce. Ujú. Bien. Interesante, Marcos. Y tanto el otro como lo otro se expresa en el cuerpo. Siempre, no hay nada, Listo. todo es todo en el cuerpo, siempre. Eso quería saber. Entonces, ¿cuál es tu noción de cuerpo? Sí. ¿Qué es el El cuerpo? cuerpo, ¿Para qué? ¿Qué función tiene? las implicaciones de los cuerpos son las más distintas, son muchas. Aquí hay, por ejemplo, seis maneras, pero son infinitas. Lo que pasa es que en algún momento los cuerpos se han vuelto una cosa muy particular. Los cuerpos se han vuelto señales. Y lo que significa señal, señalar significa justamente fijar el otro o apuntar lo otro. Cuando los cuerpos se vuelven señales, ellos pueden fijar unos en los otros las imágenes que ahí se expresan. Marcos, Entonces, y cómo se sí, lleva eso a lo clínico, al escenario ah, clínico, al quehacer? muy bien. Este tema de la otredad, de los cuerpos. Sí, sí, a mí me parece que es algo muy importante esto, porque muchas veces cuando recibo a una persona, hay una narrativa dominante, según la que esta persona tiene una interioridad y es capaz de percatarse, tener, un darse cuenta sobre cosas que a ella se le ocurren. Entonces, sin embargo, al oír esta persona, lo que ahí se muestra es que a veces y muchas veces ella no comprende muy bien lo que ella dice o qué es esto que le está pasando. Y entonces es como si ella estuviera lidiando con una cosa que en terapia gestal llamamos de introyectos, por ejemplo. Y de hecho son introyectos, son narrativas en las que aquel cuerpo está enajenado. Ujú. Por ejemplo, que él tiene que presentarse a partir de una identidad social, a partir de un género que tiene que tener relación con, con otra narrativa que es la narrativa biológica. O sea, ella está atrapada en un universo de narrativas y intenta ahí reproducirlas. El cuerpo intenta reproducir narrativas, que son algunos introyectos, y lo que pasa es que a la vez en este cuerpo hay otras cosas que están sucediendo, que es un malestar, una angustia, y lo que pasa es que las narrativas que este cuerpo reproduce, eh, las sensaciones que siente no tienen conexión entre sí. Ujú. Y lo que pasa muchas veces es que yo como terapeuta intentaba hacer lo siguiente: no, quítate de encima estas narrativas, busca contactar con tus sentimientos. Y ahora dice qué estás sintiendo. Pero yo percibí que cuando lo hacía, yo apenas cambiaba de introyecto. Él echaba fuera el introyecto que él no podía reproducir y que le hacía sufrir. Y ahora tendrá que reproducir el introyecto que yo le ordeno. Habla. ¿Qué se está sintiendo? Haga una relación con tu pasado. Dime algo sobre qué te está pasando. Ponga tu mano en el pecho. Habla con una silla vacía. O sea, esto es una tecnología, es una narrativa. Y le estoy forzando a reproducir algo que tal vez no se puede reproducir. Ujú. Entonces le digo, no, no pasa nada. O sea, si quieres llorar, gritar, pues aquí tienes el espacio de confidencialidad sin que esté obligado a explicarte. Ahora, si quieres
producir una explicación, si quieres cuestionar los introyectos, a partir de otros introyectos estás liberado. Te voy a apoyar. La idea es entonces siempre en lo terapéutico invitar los cuerpos a habitar distintas otredades, distintas Ujú. narrativas y dejar que se manifiesten distintos sentimientos, esto que llamo de discursos, porque la narrativa es distinta del discurso. La narrativa se puede reproducir, el discurso no. El discurso es el fluir de una narrativa hacia el misterio, hacia el devaneo y hacia la muerte. Entonces, en lo terapéutico, la idea es, recibo personas en los trabajos sociales, estoy ahí y acompaño los grupos, las actividades, los talleres, siempre atento a cuáles son las otredades que en un cuerpo se están haciendo figura. Entonces, la idea es que hacer con que los cuerpos en su camino natural, que es la inercia, puedan señalar Ujú. diferentes conexiones con otros cuerpos. Y estas conexiones son religiosas, son del orden del saber, son deseantes, o entonces son conexiones más íntimas que no pueden ser explicadas, como la excitación, el devaneo, así la angustia de la pérdida. Entonces, es una perspectiva de permitir en el espacio clínico que ocurra una gestalt abierta. Se cierra, Marcos, porque por ahí te he escuchado el tema de cerrar la Gestalt. Se llega a Sí. cerrar. Una gestalt cerrada no es una gestalt, Mm. es un objeto. Porque cerrar una gestalt significaría que una persona tuviera la capacidad de alcanzar, de tener en sus manos todo el fondo. Eso es imposible. Porque si tú puedes percibir todo el fondo, ya no es gestalt, es figura, es solo una figura. Yo puedo decir así, podemos cerrar figuras, pero no una gestalt. Ok, interesante. Marcos, ¿y el cuerpo del terapeuta? ¿Qué El lugar cuerpo del terapeuta, tiene? ¿Se usa para algo? ¿Tiene alguna función? sí tiene. Los terapeutas son, para usar una palabra de Gilles Deleuze, son intercesores que hacen esta cosa de interceder eh, para facilitar una desviación. O sea, puedo hablar contigo una tontería, lo que sea. Esto tendrá un efecto en tu cuerpo, Ujú. pero no el efecto que yo quiera producir, porque no tengo esta posibilidad. Y ni tú tampoco sabrás exactamente qué efectos se van a abrir. Las únicas cosas que podemos de alguna manera imponer a los cuerpos son los saberes. Por eso todo saber es coercitivo. Pero imponer Mm. una técnica. Y yo gustaría que la terapia no estuviera en el campo de los saberes, no fuera un saber, ¿Sí, no? no fuera una psicología, que la terapia fuera otra cosa. A mí me gusta más pensar la terapia como literatura, Ok. ¿sí? Las personas están ahí, alguien me trae una novela, me cuenta la novela, soy espectador, oigo la novela y hago una intervención sobre una pregunta sobre un personaje. Y esto hace con que el autor, que es el paciente, se va a otra dirección en su novela. Entonces, es como ha dicho Carmen, que es una co-creación, pero de hecho no hay intencionalidad ahí. Esas cosas pasan mucho más al azar. Nunca un paciente, no sé, si decimos a un paciente algo así sobre que nos pareció una intervención muy buena, en la sesión siguiente, si él vuelve al tema, nunca lo compartirá de la misma manera como nosotros lo comprendemos. Ujú. Es otra cosa.
Pero- Entonces hay algo abierto ahí. Eh, a mí me parece que la perspectiva de campo sostiene esta libertad de que los cuerpos puedan ser de alguna manera tocados, que los cuerpos puedan contactar distintas otredades con libertad, Ujú. pero en algún momento eso no pasa, porque muchas veces los cuerpos están siendo obligados a contactar algo, otras veces están excluidos, sometidos. Entonces, esta cosa dinámica a mí me gusta mucho y es totalmente al revés del control. Y en ese Claro. sentido rescato la perspectiva de Goodman, que era así un pensador ácrata. No tengo nada en contra de las instituciones, pero no acepto a las coerciones. Ujú. Entonces, cuando Goodman pensaba la educación, a él le gustaría que, por ejemplo, los cuerpos fueran invitados a aprender, a producir, a escribir, o sea, a crear, pero también a sentir sin que necesariamente tuviesen que pasar por la coerción. Yo creo que sí, esto no es totalmente posible, porque, por ejemplo, las técnicas y los saberes exigen una cierta coerción, ¿sí? Pero el problema no es que en algún momento haya coerción. El problema es cuando intentamos pensar todo a partir de ahí. Pensar la vida siempre solo a partir de la ciencia, solo a partir de, o sea, del ello, solo a partir del yo. O sea, hacer como, por ejemplo, muchas veces en las metapsicologías psicoanalíticas se hace. No, todo lo que hacemos en el campo del deseo y en el campo del saber es una defensa contra la muerte, la pulsión de muerte. Como si esto explicara todo. El problema de los modelos es cuando se elige a una dimensión que intenta imponerse a las otras. Ujú. Eso no es posible. Por Ujú. eso ya está abierta. Cada una tiene su estilo, cada una tiene su característica. Ujú. Y en la clínica lo que hacemos es invitar a las personas a reconocer la diversidad. Marcos, y cómo se puede acoger a las diferentes dimensiones del otro y del otro? No pretendo que sea un protocolo, pero sí algunas Claro que luces sí, por claro ahí. que sí. A Muy ver, interesante. ¿cómo se puede acoger eso? Una de las maneras más interesantes de acoger, por ejemplo, a lo otro, es hacer lo que los californianos hacen, quitarse de encima las explicaciones y solamente oír, dejar que se exprese. Y una manera de acoger a el otro o lidiar con el otro, que ahí está en el campo, por ejemplo, de los introyectos, ¿sí? De los introyectos, pero también aquí hay una cosa que tiene que ver así con todas las fantasías de retroflexión que son del campo del yo, ¿sí? Aquí, de cómo acoger esto, invitar a la persona a pensar de otra manera. Entonces, si uno dice algo, cuando hacemos un hincapié en una palabra que no era la palabra principal, le invitamos a mudar el enfoque, enfocar otras perspectivas que la persona trae. Esa es una manera de acoger. Producir desviaciones es acoger no aquella narrativa, pero las que están en el trasfondo de esa narrativa que se está diciendo. No es quedarse en esto que la persona trae, pero mirar hacia lo que en esto que la persona trae se muestra como fondo. Y ahí nos vamos y lo que va a pasar, nadie puede saber por antelación. Entonces, ahí estamos en una perspectiva que me parece más una perspectiva, por ejemplo, de la práctica que yo he aprendido con los neoyorquinos. Entonces, creo que
es una manera, además de integrar esta muy buena tradición que se llama terapia Gestalt, que para uno es Gestalt de campo, que para mí es una tautología, para otros es solo una Gestalt viva, una Gestalt experiencial, no es terapia Gestalt, pero cosa, y creo que las dos cosas, las dos perspectivas son muy buenas, pero miran hacia una dimensión distinta, ¿sabes? Como si una dimensión, pues vamos a quitar de encima todos los pensamientos para quedarnos con las emociones. O al revés, vamos a pensar, intentar pensar integrando las emociones. Sí, ahora, para mí hay un límite. ¿El límite es cuál es? Es cuando nosotros intentamos sacar de una narrativa que es del campo del otro, así una emoción, o al revés, sacar de una emoción una narrativa. Esto para mí es una violencia que a veces traiciona la idea de lo abierto. Creo que en algunos contextos se puede o se debe hacer esto, pero no en los contextos de terapia. Por ejemplo, en lo educativo, por ejemplo, se puede hacer con que cuando uno está sintiendo mucha rabia, que, por ejemplo, él puede aprender una manera de lidiar con la rabia, que es, por ejemplo, la sublimación. Eso se hace para la educación de niños, pero no en la terapia. O sea, quiero decir que los introyectos funcionan muy bien en la educación, pero así como, por ejemplo, la expresión de los sentimientos funciona muy bien en las fiestas. Ujú. En la terapia, la idea no es enaltecer una cosa o otra, pero invitar los cuerpos a arriesgarse en diferentes perspectivas. Sacarlos tal vez de una posición de rigidez, que es lo que todos nosotros estamos de acuerdo que, mm, que podría definir no una patología, pero así algo que a mí me gusta más llamar de vulnerabilidad. Ujú. No manejo con patologías o con psicopatologías, pero con vulnerabilidades. Ujú. Marcos, entonces, a ver, simplificando, a ver si entiendo. En los cuerpos está lo otro. Y los cuerpos, y los cuerpos, em, en los cuerpos se expresa lo otro. Ok. Sí, Y en ¿sí? las narrativas, el otro. Así es. Para mí, los cuerpos a la vez narran y discursan. O Ok. sea, los cuerpos a la vez, ellos piensan y sienten. Ujú. Los cuerpos a la vez reproducen y resuenan. Mm. La diferencia es que cuando están pensando, narrando, o sea, ellos están produciendo cosas que pueden ser reproducidas por los otros cuerpos. Ok. Ahora, cuando están resonando, sintiendo, discursando, esto no se puede reproducir por nadie, ni mismo por el mismo cuerpo. Wow. Interesante. Marcos, ha sido una charla sumamente valiosa, enriquecedora. Creo que nos queda muchísimo por hablar y por conversar, porque esto como que hace que mi cerebro estalle un poco y me hace sentir un montón de cosas, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por todo lo que tienes para contarnos y sé que, como te digo, hay más. Yo quedo con la inquietud de querer saber todo lo que tienes por desplegar. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por tanta amabilidad siempre a través de tus correos, mensajes y demás. Gracias, soy yo quien agradece. Y la oportunidad de ser oído es un regalo, es una manera de que narrativas y discursos en mí puedan así seguir siendo compartidas. Otra vez
quiero hacer un hincapié en la grandeza, en el valor de esto que estás haciendo, que es hacer con que diferentes narrativas sobre la Gestalt Ujú. puedan ser compartidas, reproducidas y en ese sentido mejoradas, pensadas de otra manera. Para mí fue un regalo oír a las personas todas que yo, por ejemplo, Chimo Tárrega, que Mm. hace muchos años que no coincido con él, a mí me gusta, fue muy bueno oír a tu terapeuta y maestro José Miguel Echarte, Carmen Vázquez, que es pues una persona increíble que nos ha formado a todos. Francisco Calderón también, que no lo conocía, y me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre filología, o sea, y otros más. Gracias por la oportunidad de estar ahí y que lo que esto que yo hemos hoy charlado pueda servir a uno, ¿no? Para a lo que sea, ¿no? Porque se trata para mí siempre de una gestalt abierta. Así mismo, una vez está la abierta. Así que bueno, un gran abrazo desde Colombia y nos vemos. Que Nos estés muy vemos, bien, gran Marcos. abrazo. Chao. Chao, chao.